y creciendo en el conocimiento de Dios. Creyente, porque hemos sido comprados por precio. El sacrificio del Calvario es un sacrificio realmente muy terrible. Y Cristo tuvo que pasar por allí para salvarnos. Eso nos da una idea de lo difícil que era nuestra salvación. No había otra manera de ser salvos sino a través de esa muerte tan cruel que tuvo Cristo en la cruz. Y no solamente en la cruz, tuvo que ir al infierno por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, que teníamos que estar en el infierno por nuestro pecado. Él estuvo en el infierno por nosotros 3 días y 3 noches. Y de ahí fue levantado por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Entonces nosotros debemos de andar como es digno para la gloria de Dios. Otro aspecto importante de agradar a Dios es el siguiente, y lo vamos a conseguir en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para agradar a Dios tenemos que reunirnos, porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que reunirnos en la iglesia del Señor. Jesucristo no vino para que los creyentes en Él estuvieran desperdigados por la faz de la tierra, solos, sin reunirse cada uno por su lado. Esa no es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden, y Cristo habló de su iglesia. Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca de la revelación que Pedro recibió en ese momento. O sea, que Jesucristo vino a edificar una iglesia, a formar una iglesia. Entonces es importante que nosotros nos reunamos en esa iglesia que Cristo vino a edificar, porque en esa iglesia Dios ha establecido ministerios. Hay pastores, hay maestros, hay profetas, hay diferentes dones que se manifiestan en la iglesia para la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos de permanecer, de reunirnos en esa iglesia, porque Dios quiere edificarnos a través de los dones que Él ha establecido en la iglesia. Y esos dones son para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. No hay uno mayor que otro en la iglesia. El único mayor en la iglesia es Jesucristo. Todos somos iguales y todos somos ministrados por el Espíritu de Dios a través de los unos a los otros. Necesitamos eso, necesitamos compartir nuestras inquietudes espirituales. Necesitamos compartir, necesitamos orar unos por los otros. Cuando nos reunimos en la iglesia, nosotros oramos los unos por los otros, nosotros nos apoyamos los unos a los otros. Cuando hay una hoguera y se separan los tizones, los carbones que forman la hoguera, se apaga con mucha rapidez. Pero si esos carbones están pegados, juntos, y le sopla la brisa, realmente el fuego se aviva. Y esos carbones son símbolos de los creyentes, y la brisa que sopla es símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sopla allí, y el fuego de Dios, el gozo, la paz, la armonía, la sabiduría que Dios da, se aviva, se enciende, y allí hay bendición. Dice la Biblia que hay bendición cuando los hermanos se reúnen en armonía. Hagamos de esa manera la voluntad de Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es una manera de agradar a Dios, porque esto es la voluntad de Dios para nosotros. Esto es el propósito de Dios para nosotros. Leamos otra vez. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Es muy importante este versículo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso. Dios nos ve de esa manera. Quizás usted se vea como que no vale nada. Quizás usted tenga
complejos y usted piense que hasta que está de más en esta tierra, pero esa es una idea que se le ha puesto el diablo en su mente, se le ha puesto el maligno en su mente, porque eso no es verdad. La verdad es esta, la verdad sobre usted que ha creído en Cristo es lo siguiente: usted es linaje escogido, es el real sacerdocio, es una nación santa y pueblo adquirido por Dios. Usted es precioso para Dios, preciosa para Dios. Usted es sumamente valiosa para Dios y valioso porque Dios dio la vida de su Hijo por usted. Cristo sufrió en la cruz del Calvario para salvarle a usted. Por eso Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarle a usted a llegar a la vida eterna. Si dio a su propio Hijo, cuánto más cualquier cosa que usted necesite está dispuesto a hacer Dios. Pero ¿para qué el Señor ha hecho tanto esfuerzo por nosotros? La razón es la siguiente. ¿Ve? Primero, para salvarnos, pero Él quiere a través de nosotros salvar a otros. Él quiere que la bendición se comparta. Él quiere que más personas sean salvas. Él quiere que el único que salga de la condenación eterna no sea usted, sino que sean también sus familiares, sus amigos, lo que usted conoce, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Él quiere salvar a todos y Él quiere salvarte a ti, pero también quiere utilizarte para salvar a los demás, porque esa es su voluntad. Entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es importante que usted y yo hagamos, anunciar las virtudes de Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De qué manera? Usted no necesita ser un predicador experimentado ni conocer la palabra. Usted no necesita absolutamente nada. Usted lo único que necesita es creer en Cristo y decirle a sus amigos, a sus familiares, a los conocidos, a los que Dios ponga a su alcance, cuán grandes cosas ha hecho Cristo por usted. De qué manera Dios lo ha bendecido, de qué manera Dios lo ha ayudado, de qué manera ha transformado su vida el conocimiento de Dios. Sencillamente dígale eso. Dios no nos pide que seamos grandes predicadores para poder compartir las buenas nuevas. Solamente dígale lo que Dios hizo por usted y ya usted está siendo un instrumento útil para Dios, para el reino de los cielos. Así que nosotros debemos agradar a Dios con nuestra vida. Cristo tanto que ha hecho por nosotros, Dios lo dio todo para nosotros. Nosotros tenemos también que corresponderle con amor, que agradecerle a través de nuestros actos, a través de nuestra vida, tiene que ser para Él. Sencillamente contar nuestro testimonio, cómo éramos, de dónde nos sacó el Señor, cómo hemos cambiado, la paz que nos ha dado, el gozo, lo que ha cambiado nuestra casa, nuestra vida, si nos sacó de las drogas. Solo eso es lo que pide Dios de ti, que compartas lo que Él ha hecho con tu vida. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 2 versículo 10, dice lo siguiente: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo Jesús, dice este versículo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿ve? Para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Somos creados para hacer buenas obras, pero no cualquier